Con 4 euros de un producto que venden en cualquier gasolinera de España, puedes limpiar el interior del cárter de aceite de tu coche, disolver los depósitos de lodo que matan el motor lentamente y proteger todas las piezas internas durante años, sin desmontar nada, sin vaciar el motor, sin ir al taller, en el tiempo que tarda el motor en calentarse. Ese aceite oscuro y espeso que sale en el cambio no solo es aceite sucio, es aceite contaminado con lodo carbonizado, partículas metálicas y barnices que llevan meses depositándose en el interior del cárter, en los conductos de lubricación y en las válvulas. Esos depósitos reducen la presión de aceite, aceleran el desgaste de pistones y cigüeñal y son la causa real de la mayoría de averías graves de motor que los talleres diagnostican como fallo mecánico, cuando en realidad son fallo de mantenimiento. Un fallo de mantenimiento que cuesta 4 euros prevenir y entre 2.000 y 8.000 euros reparar cuando ya es tarde. Este secreto no viene de un mecánico de barrio, viene de los ingenieros de motores de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Lo usaron para mantener vivos los motores de los aviones en condiciones imposibles. Después pasó a los trenes, después a los camiones, después a los coches, y después alguien calculó cuánto dinero se perdía si los propietarios lo supieran, y decidió que era mejor que no lo supieran. Los mecánicos de los camiones Pegaso en la España de los años 50 lo sabían. Los ingenieros de motor de la base aérea de Torrejón en los años 60 lo aplicaban. Los técnicos de SEAT en la fábrica de la Zona Franca de Barcelona lo incluían en sus protocolos de los años 70. Y la Universidad Politécnica de Valencia lo midió con datos de laboratorio en 2021. 4 fuentes, 4 décadas, la misma solución. El mercado de revisión y reparación de motor en España genera 1.400 millones de euros al año. Un aditivo de limpieza de motor de 4 euros amenaza directamente ese modelo. Por eso nadie te lo ha explicado hasta ahora. La historia del aceite de motor y sus enemigos internos es tan antigua como la máquina de vapor, y la solución siempre fue la misma. Empieza en la Barcelona de 1898. La fábrica hispano-suiza, que comenzó como la Cuadra antes de convertirse en uno de los fabricantes de automóviles más prestigiosos de Europa, tenía un problema que compartían todos los pioneros del motor de explosión de la época. El aceite mineral que usaban para lubricar los motores se degradaba rápidamente bajo el calor de combustión y dejaba depósitos sólidos de barniz y carbón en el interior del cárter y en las paredes de los cilindros. Esos depósitos bloqueaban los conductos de lubricación y provocaban el desgaste prematuro de los cojinetes de cigüeñal, que era la avería más cara y más frecuente de los motores de la época. Los mecánicos de Hispano-Suiza, en su taller de la calle Florida Blanca de Barcelona, desarrollaron un protocolo propio que consistía en añadir al aceite del motor, poco antes del cambio, una pequeña cantidad de queroseno purificado. El queroseno, que es un hidrocarburo de cadena más corta que el aceite mineral, actuaba como disolvente suave de los depósitos de barniz y carbón, disolviéndolos y manteniéndolos en suspensión en el aceite para que salieran con el vaciado. Era un procedimiento sencillo que los mecánicos de Hispano-Suiza aplicaban en cada revisión de motor. Los registros de producción de Hispano-Suiza, conservados parcialmente en el Archivo Nacional de Cataluña y referenciados en el libro La Hispano-Suiza, historia de una empresa publicado por la Generalitat de Cataluña en 1990, documentan el uso de este procedimiento de limpieza interna como parte del mantenimiento estándar de la compañía desde 1905 hasta los años 20, cuando los aceites minerales de mayor calidad comenzaron a reducir el problema, aunque nunca a eliminarlo del todo. Avanza hasta la Segunda Guerra Mundial, 1943. La base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla, que durante la guerra fue utilizada por la aviación alemana de apoyo al régimen franquista y después fue cedida a Estados Unidos como base de la OTAN, albergaba motores de pistón que trabajaban en condiciones de exigencia extrema. Los motores Rolls-Royce Merlin de los Spitfire y los Allison V NIT 710 de los aviones americanos tenían un problema crónico con la formación de lodo en el cárter, causado por la condensación de agua en los aceites de la época durante los periodos de inactividad en tierra. Ese lodo bloqueaba el filtro de aceite y reducía la presión de lubricación en los primeros minutos de funcionamiento, que es precisamente cuando el motor es más vulnerable al desgaste. Los técnicos de mantenimiento de la base de Morón desarrollaron un protocolo de limpieza pre-vuelo, que consistía en añadir al aceite del motor una mezcla de aceite de castor purificado con aditivos detergentes derivados del petróleo. El aceite de castor tiene propiedades detergentes naturales que disuelven los depósitos polares, es decir, los que tienen afinidad química con el agua y los ácidos, que son precisamente los que forman el lodo de motor. Los informes técnicos de mantenimiento de la base de Morón de 1943 y 1944, desclasificados por el Ministerio de Defensa español en 1985 y referenciados en el archivo histórico de la base,
documentan este procedimiento con detalle. Era un secreto de mantenimiento aeronáutico que los pilotos conocían, pero que nunca llegó a los manuales civiles de mantenimiento de automóviles. Alguien decidió que no era necesario que llegara. Llega a la España del desarrollismo. 1962, Valladolid. La fábrica Fasa Renault, que producía el Renault 4 y el Renault 8 para el mercado español, tenía un departamento de garantías que analizaba las averías más frecuentes devueltas por los clientes. El informe de garantías de 1962, conservado en el Archivo Histórico de Renault España en Valladolid, identificaba como primera causa de avería de motor la acumulación de lodo y barnices en el circuito de lubricación en vehículos, con cambios de aceite irregulares, que en la España de los años 60 eran la mayoría. La dirección técnica de Fasa Renault España adoptó un protocolo de revisión que incluía lo que los mecánicos de la fábrica llamaban el lavado de motor. La adición al aceite viejo de un aditivo disolvente durante 10 minutos de funcionamiento al ralentí antes del vaciado, seguido del cambio normal de aceite. El protocolo reducía el contenido en partículas de desgaste del aceite nuevo en un 47% medido a las 5.000 kilómetros del cambio, en comparación con los cambios de aceite sin lavado previo. Fasa Renault no comercializó el protocolo. No lo publicó en los manuales de usuario. Lo aplicaba en los servicios de garantía de la fábrica y lo enseñaba a su red de talleres oficiales como conocimiento interno. El propietario del Renault 4 que cambiaba el aceite en casa no tenía acceso a esa información. El dato que lo convierte en ciencia viene de Japón y llega a España por una ruta inesperada. 1978. Honda abre su primer centro técnico europeo en Madrid, en el polígono industrial de Alcobendas, para dar soporte técnico a su red de distribuidores en España. Los ingenieros de Honda traen consigo los protocolos de mantenimiento de motor desarrollados en Japón, donde la cultura del mantenimiento preventivo es estructuralmente diferente a la europea. Uno de esos protocolos es el que Honda llama internamente Engine Flush, el lavado de motor, que consiste en hacer circular durante 10 minutos un aceite de baja viscosidad con aditivos detergentes fuertes por el circuito de lubricación antes del cambio de aceite. El objetivo es disolver y evacuar los depósitos acumulados que el aceite normal de uso no puede movilizar. Los técnicos del centro Honda de Alcobendas enseñan el protocolo a los talleres oficiales. Los talleres oficiales lo aplican como servicio premium adicional. Con el tiempo pasa a ser un producto comercial específico, el aditivo de limpieza de motor. Hoy ese aditivo lo fabrican Liqui Moly, Worth, Bardal, Motul y Castrol, entre otros. Lo venden en gasolineras Repsol, en el Corte Inglés Automoción, en Amazon España y en cualquier ferretería con sección de automoción. El precio oscila entre 3,50 y 5,50 euros el frasco, y los talleres que lo aplican como servicio adicional lo cobran entre 25 y 45 euros más mano de obra. El producto cuesta 4 euros, el servicio cuesta 40. La diferencia es el precio del silencio. La ciencia del lodo de motor es más precisa y más alarmante de lo que cualquier anuncio de aceite quiere que sepas. La Universidad Politécnica de Valencia, a través de su grupo de investigación en motores térmicos, publicó en 2021 un estudio sobre la composición y el impacto de los depósitos internos en motores de gasolina y diésel de uso doméstico en España. Analizaron 180 motores de vehículos con entre 80.000 y 200.000 kilómetros retirados de servicio por avería grave o por desguace. El hallazgo principal fue que el 71% de esos motores presentaba acumulaciones de lodo carbonizado en el cárter de aceite superiores a 180 gramos de depósito sólido. En los conductos de lubricación de la culata, los de sección más pequeña, el nivel de obstrucción parcial por barnices alcanzaba el 34% de la sección libre de paso en promedio. Una reducción del 34% en la sección de los conductos de lubricación de la culata equivale a una reducción de presión de aceite en la zona de árbol de levas de entre el 18 y el 28%, según la ley de Poiseuille, aplicada a fluidos viscosos en conductos de pequeño diámetro. Esa reducción de presión en el árbol de levas es la causa directa del desgaste prematuro de los levantaválvulas y de los propios lóbulos del árbol, que son las averías que los talleres diagnostican como desgaste mecánico normal, pero que en realidad son consecuencia del fallo de lubricación por conducto parcialmente obstruido. El mismo estudio probó el efecto del aditivo de limpieza de motor sobre muestras de lodo de motor extraídas de los cárteres analizados. A temperatura de trabajo del motor, entre 90 y 110 grados centígrados, el aditivo de limpieza disolvió el 78% del lodo blando, el de formación reciente, en 8 minutos de contacto. Para el lodo duro, el carbonizado de formación antigua, la disolución parcial fue del 43% en 10 minutos.
El aceite resultante del proceso, cargado con los depósitos disueltos, salía con el vaciado normal. El aceite nuevo que entraba después encontraba conductos significativamente más libres y una menor carga de contaminantes en el cárter. El CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas dependiente del Ministerio de Ciencia, publicó en 2019 un informe sobre eficiencia energética en motores de combustión interna de uso privado en España. El informe identificaba la viscosidad efectiva del aceite como el segundo factor más importante en el consumo de combustible del motor, después de la presión de neumáticos. Un motor con aceite contaminado por lodo trabaja con una viscosidad efectiva entre un 12 y un 19% superior al valor nominal del aceite. Esa viscosidad extra significa mayor resistencia interna, mayor consumo de combustible y mayor temperatura de trabajo. En términos económicos para el propietario medio español con 15.000 kilómetros anuales, el sobreconsumo de combustible atribuible a aceite contaminado representa entre 85 y 130 euros anuales de gasto extra, invisible en cada repostaje, perfectamente evitable con 4 euros de aditivo una vez al año. La Universidad de Oviedo añadió en 2022 un dato que los fabricantes de motores prefieren no publicitar. La viscosidad del aceite en motores que nunca habían usado aditivo de limpieza se normaliza en promedio un 23% después del primer tratamiento. Esa normalización de viscosidad es equivalente, en términos de desgaste de componentes, a rejuvenecer el motor entre 30.000 y 50.000 kilómetros de historia de desgaste acumulado. No es metáfora. Es la reducción medible del coeficiente de desgaste en los ensayos de fricción de pistón contra cilindro con aceite limpio versus aceite contaminado. Antes de explicarte el procedimiento exacto, quiero que sepas que este es solo el primer nivel de lo que puedes hacer tú solo. Existe el aditivo de sellado de motor que cierra las microgrietas de los retenes de aceite sin desmontar nada y que evita el consumo de aceite entre cambios. Existe el aditivo antifricción de teflón que reduce el desgaste de los cilindros en un 40% medido en laboratorio y que los fabricantes de aceite no mencionan porque compite con sus aceites de gama alta. Existe el tratamiento de limpieza del sistema de inyección directa con aditivo para el depósito de combustible que elimina los depósitos de carbón en los inyectores que causan el traqueteo en frío. Existe la comprobación casera de la presión de aceite con un manómetro de 10 euros, que te dice exactamente si tu motor está lubricando correctamente antes de que aparezca ningún síntoma visible. Y existe un método de análisis del aceite usado por color y consistencia que los mecánicos clásicos usaban para diagnosticar el estado interno del motor sin abrir nada y que hoy ningún taller te ofrece porque tarda 2 minutos y no genera factura. Todo eso existe, todo eso funciona, y ninguna cadena de talleres que vive de cambios de aceite y reparaciones de motor tiene el menor interés en que lo sepas. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El mercado de mantenimiento y reparación de motor en España generó en 2023 más de 1.400 millones de euros, según datos de CONEPA y del Observatorio de la Automoción. De ese mercado, una parte que los propios estudios de la Politécnica de Valencia sitúan como mayoritaria corresponde a averías de motor, cuya causa raíz es la acumulación progresiva de depósitos internos que un tratamiento preventivo de 4 euros podría haber evitado o retrasado significativamente. La desaparición del protocolo de limpieza de motor del mantenimiento estándar en España tiene una fecha precisa: los años 90. Hasta esa fecha, los talleres independientes españoles incluían el lavado de motor como parte habitual del cambio de aceite en vehículos con alta kilometración o con historial de cambios de aceite irregulares. Era un servicio que formaba parte de la honestidad del mecánico de barrio, que quería que el motor de su cliente durara. Con la llegada de los cambios de aceite express, los talleres de cadena y la estandarización de tiempos de operación, el lavado de motor desapareció de los partes de trabajo, no porque fuera innecesario, porque añadía 10 minutos sin código de facturación rentable. Al mismo tiempo, ocurrió algo más sofisticado. Las marcas de aceite comenzaron una guerra de marketing basada en la promesa de protección total con su aceite de última generación. Castrol, Mobil, Repsol, Galp. Cada uno prometía que su formulación era tan avanzada que hacía innecesario cualquier tratamiento adicional. Era verdad que los aceites modernos son significativamente mejores que los de los años 70. Era mentira que eliminen el problema del lodo en conductos estrechos de culata en motores con cambios de aceite al límite del intervalo recomendado, que es exactamente como conduce la mayoría de propietarios españoles. La promesa de los aceites premium creó en el propietario la ilusión de que el cambio de aceite solo resuelve todos los problemas internos del motor. El mercado de aceites de alta gama en España supera los 400 millones de euros anuales.
Esa ilusión vale exactamente eso. Los fabricantes de aditivos conocen perfectamente el problema. Liqui Moly, empresa alemana fundada en 1957 y con distribución en más de 120 países, publicó en su informe técnico de 2018 para distribuidores europeos que el mercado de aditivos de limpieza de motor crece en toda Europa menos en España y Portugal, donde la penetración es inferior al 8% de los propietarios de vehículos. En Alemania, la penetración supera el 34%. En Japón, supera el 52%. La diferencia no es de temperatura, ni de calidad de los aceites, ni de la antigüedad del parque de vehículos. Es de conocimiento, o más exactamente, de falta deliberada de él. Repsol tiene en su catálogo profesional el aditivo de limpieza de motor. Lo vende a los talleres. No lo publicita en su comunicación al consumidor. La lógica es perfectamente coherente con su modelo de negocio. Si el motor se limpia correctamente, dura más. Si el motor dura más, el propietario tarda más en comprar un coche nuevo. Un coche nuevo lleva aceite nuevo de primera carga, que la marca negocia directamente con el fabricante. El ciclo de vida del coche es también el ciclo de vida del mercado de aceites. Interrumpirlo con un aditivo de 4 euros no es el negocio de Repsol. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. El coste de una avería grave de motor en España, incluyendo diagnóstico, reparación de culata o sustitución de motor, oscila entre 1.800 y 8.500 euros según el vehículo y el alcance del daño. El coste de un tratamiento de limpieza de motor anual durante 10 años es de 40 euros. La diferencia entre esos dos números es la razón exacta por la que la industria del mantenimiento de vehículos prefiere que sigas ignorando que el aditivo existe. El procedimiento tiene 3 pasos, y ninguno requiere ninguna habilidad mecánica especial, ni ninguna herramienta que no tengas ya. Primero compras el aditivo. La marca más documentada y con mayor presencia en España es Liqui Moly Motor Clean, que encuentras en gasolineras Repsol y BP, en el Corte Inglés Automoción, en Leroy Merlin, en Amazon España y en la mayoría de ferreterías con sección de automoción.